noches. Con la ayuda de nuestro amado Señor Jesús, damos comienzo a un nuevo domingo más de reunión. Bienvenidos a todos. Qué bueno es poder juntarnos de esta forma que podemos hacerlo. Sabemos que Dios está presente en medio de nuestra iglesia. Y en esta noche vamos a tener la oportunidad de alabar a Dios, vamos a tener la oportunidad de aprender de su palabra. El encargado del tema es uno de los pastores de nuestra iglesia, es Mario Daniel, y después vamos a celebrar la cena del Señor. Yo los invito a que podamos orar pidiendo la bendición de Dios. Reitero la bienvenida, bienvenidos a todos y muy buenas noches. Vamos a pedirle a Dios su bendición. ¿Oramos? Padre amado, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre, porque un domingo más nos podemos juntar de esta forma que podemos. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu guía, te pedimos que nos estés hablando en nuestro corazón y te pedimos también que recibas nuestra alabanza. Queremos aprender de ti, queremos obedecerte, queremos agradarte y te queremos exaltar y alabar porque eres un Dios grande y poderoso. Nos encomendamos en tus manos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Saben que una de las cosas que más me gusta para esta época hacer es, y lo recuerdo porque es en octubre, antes que cumple los años Eve y después de que cumple los años, una de las cosas que más me gusta hacer es organizar el viaje de vacaciones, hacer un itinerario de a dónde vamos a ir, con quién vamos a ir, cuánto nos va a salir, las paradas que tenemos que hacer, el combustible que vamos a gastar. Y me encanta esto porque ya lo voy viviendo y es una de las cosas que más me gusta, hacer todo un itinerario. Pero hace mucho tiempo atrás se organizó un viaje y un itinerario que no tiene nada que ver con salir de vacaciones, pero sí con cumplir la misión más importante. Y este itinerario lo organizó el Señor Jesús. Yo los invito a leer en la palabra de Dios Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11. Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11. Y dice así: humillación y exaltación de Cristo. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios les dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido Jesús doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Varios comentaristas bíblicos coinciden en que este párrafo es un himno, o sea, una canción, resumiendo la obra del Señor Jesús. Vemos aquí el resumen del viaje que hizo el Señor Jesús. Si podemos separarlo por parte, podemos ver que comenzó, el lugar de salida es el cielo, al lado de Dios. Y el primer lugar de destino es Belén. Y el modo de transporte es hacerse hombre, como nosotros. Se hizo humano y vino a cumplir una misión: salvar a la humanidad, redimirnos de nuestros pecados. Cuando uno ve al Señor Jesús en las imágenes, en la cruz, ahí está recibiendo el castigo que merecían nuestros pecados. Por supuesto que no quedó ahí, sino que el tercer día resucitó y volvió a su lugar de comienzo. Volvió al cielo, primero se les pareció a sus discípulos y luego regresó al cielo y está a la diestra de Dios. Gracias a la obra del Señor Jesús, gracias por cumplir ese itinerario y cumplir la misión de salvar a la humanidad, es que cada persona ahora tiene la esperanza y la oportunidad
de tener la salvación si solamente pide perdón por sus pecados e invita a vivir al Señor Jesús en su corazón. Toda persona que hace esta oración pasa a ser un hijo de Dios. Y este viaje, este itinerario, para todos los cristianos, nos llena de alegría, nos llena de agradecimiento, nos llena de adoración y nos llena de alabanza, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a alabar a nuestro Dios. Buenas noches, hermanos, amigos. Estamos nuevamente juntos, como bien nos introducía Luciano, compartiendo este tiempo tan especial, que es especial por la forma en que lo sostenemos, pero también es especial y mucho más aún porque la presencia de Dios está en medio de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, y no limitada, en este caso, la presencia de Dios por la virtualidad y por el distanciamiento. Así que tengamos la certeza de eso y tratemos de disfrutarnos también mutuamente, así, en la comunión a través de este medio que nos vemos prácticamente obligados a sostener, ¿no? Bueno, vamos a estar en esta noche retomando el estudio de la palabra y principalmente, como lo estamos haciendo ya desde hace unos cuantos domingos, con el estudio de algunos milagros de Jesús. Puntualmente llevamos ya unos cuantos milagros de Jesús estudiados y hoy habremos de poner el foco, el lente, sobre otro de esos milagros. Así que vamos a ir directamente al encuentro del texto sagrado escogido para esta noche, para que juntos podamos nutrirnos con su palabra y podamos también extraer la riqueza y la vida que contiene la palabra de Dios. Así que acompáñenme, vamos a leer juntos el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 14 al 21. Allí vamos a estar focalizando nuestra atención. Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 14 al 21. El título de este fragmento, que si bien aclaramos, esto no es texto bíblico, esto es simplemente una manera de dar un título a algún fragmento de la Escritura. En este caso, en la traducción que yo estoy usando, dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Así lo introduce en la traducción que estoy usando a este fragmento, que va del capítulo 17, verso 14 al verso 21. Así que ahí vamos a compartir la lectura. ¿Estamos listos? ¿Sí? Vamos entonces. Dice así el Evangelio de Mateo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor,
ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Versículo 19 dice: Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hasta aquí el texto, y vamos a ir desglosando así rápidamente en 6 fragmentos, en 6 partes, ¿no? 3 problemas importantes que identificamos en los primeros versículos, y después por debajo 3 cuestiones un poco más que tienen que ver con la solución de estos problemas que vamos a ir desglosando. Así que iniciamos con el primero. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Es la problemática real, concreta y evidente, que es ni más ni menos que la acción satánica, el obrar de Satanás en la vida, en este caso, de este joven. ¿Y cuál es la descripción que hace el padre sobre las consecuencias de este obrar de Satanás en la vida de aquel muchacho? Bueno, lo primero que vemos es una suerte de enajenación, de desconexión con la realidad. Dice que el muchacho es un lunático, está desconectado con la realidad, está incluso desconectado con sus vínculos, ¿no? Con aquellos que lo rodeaban, sin prácticamente ningún tipo de relación posible. Quizás hasta seguramente la relación haya sido sumamente tortuosa, ¿no? con su entorno, ¿no? Con su entorno afectivo. Y lo que finalmente también vemos son acciones que este joven realizaba, lógicamente movidas por este espíritu impuro que tenía en su interior, acciones que iban en contra de su propia integridad, que atentaban contra su propia integridad, ¿no? Fíjense en las cosas que produce Satanás en la vida de las personas: enajenación, desconexión con la realidad, ¿no? Separación y rotura de vínculos, imposibilidad de poder establecer vínculos afectivos con otro, ¿no? Y vínculos reales de relaciones interpersonales, y también en este caso acciones que atentan contra la propia integridad de la persona. Y esto que es claramente manifiesto aquí en esta descripción que el padre hace del hijo, yo me preguntaba si, y también les dejo a ustedes el desafío de analizar si es que estas características y estas cosas que Satanás provoca, en este caso en el muchacho, no también se ven replicadas y reflejadas en otras circunstancias, en otras situaciones de personas que lejos están de poder ser catalogadas como poseídas, ¿no? por un espíritu maligno, pero que sufren de las mismas consecuencias del obrar de Satanás, ¿no? Es como para tenerlo allí y pensar en esto, ¿no? De qué otras maneras más sutiles hoy el diablo sigue obrando con estas características en la vida de las personas, aunque sean no tan manifiestas, sino más bien sutiles, ¿no? Y aquí tenemos entonces el primer problema, que definimos claramente. Pero luego de esto encontramos un problema mayor. ¿Y cuál era ese problema mayor? Bueno, la incapacidad de los discípulos. Notemos lo que dice el verso 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Esto es lo que dice el padre del joven. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. No hay duda que la situación representa aquí una mayor problemática que la que describimos anteriormente, ¿no? Cuando quienes deben dar respuestas concretas a los interrogantes o a las problemáticas de los otros, y quienes deben dar respuestas no pueden darlas,
esa situación se convierte en una situación mucho más problemática que la problemática original en sí, ¿no? Miremos lo que ocurre con, por ejemplo, la situación actual en nuestro mundo con la pandemia, ¿no? ¿Cuál es el problema real hoy por hoy? ¿El virus o la imposibilidad de dar solución y combate a este flagelo, ¿no? La verdad es que la situación se ve agravada no por el virus en sí, sino porque quienes se ocupan justamente de desarrollar esta tarea, de combatir este tipo de cosas, no han podido todavía dar en la tecla. Y esto agrava la situación, ¿no? Agrava la situación. Era un poco lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Los que podían darle respuesta a este hombre no se las estaban brindando, no le estaban ayudando, ¿no? Y yo me preguntaba y pensaba también en que como cristianos y como cuerpo de Cristo que somos como iglesia, Cristo nos ha dado la posibilidad y la responsabilidad también de poder ofrecer y dar respuesta a ciertas necesidades y puntualmente a la tarea de deshacer las obras del maligno. Esto es lo que el mismo Jesús hizo y por lo cual vino al mundo. Si lo quieren buscar en 1 Juan 3:8, allí mismo Jesús declara que ha venido para deshacer las obras del maligno, ¿no? La pregunta es entonces, como cristianos, como comunidad de fe, ¿estamos pudiendo dar respuesta a esos interrogantes, a esas problemáticas que se nos presentan y que requieren de nuestro obrar, de nuestro accionar? Como para pensarlo y para ponernos delante de Dios a analizar también esta situación personal y comunitaria, ¿no? Ahora, teníamos este problema del joven endemoniado, que ya era un problema bastante importante. Pero este problema se ve agravado por la, decíamos, imposibilidad de que quienes debían dar una solución, una respuesta, no podían hacerlo. No podían hacerlo. Pero ahora aparece a continuación un problemón. Si lo primero era un problema, lo segundo un problema mayor, lo que vamos a ver ahora es un verdadero problema importante, grande, un problemón. ¿Y cuál es ese problemón? Bueno, la incredulidad y la perversión. Notemos lo que dice el verso 17. Verso 17 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. La reacción de Jesús realmente sorprende por la dureza, ¿no? No era común ver a Jesús teniendo este tipo de palabras, sobre todo para su entorno más cercano, ¿no? Pero claramente su descripción define cuál era el verdadero problema al que se estaba afrontando. Aún por encima de la obra de Satanás, aún incluso por encima de la incapacidad de los discípulos de dar respuesta a esa problemática, existía un problema mayor. ¿Y cuál era el verdadero problema que decíamos superaba esta acción o inacción de los discípulos? Bueno, era su condición, la condición de los discípulos, condición de incredulidad y de perversión, la define Jesús. La incredulidad era la raíz del problema, es la raíz del problema en muchos de los casos que afrontamos problemas. El no creer en y a Dios es un problema. Ya el no creer en Dios es un problema, ¿no? Pero cuando decimos creer en Dios, pero nuestros actos reflejan de que no le creemos a Él, esto realmente agrava la situación y manifiesta allí una problemática de raíz que está en lo profundo, ¿no? La desobediencia o el pecado básicamente es incredulidad en acción. La desobediencia o el pecado es incredulidad en acción, ¿no? Y lo vimos esto nosotros concretamente allí en el Edén. Fijemos y notemos lo que ocurre cuando Adán y Eva deciden no creer a Dios y creer al tentador, ¿no?
Allí encontramos esta incredulidad que, por cierto, desde entonces y para abajo hemos heredado todos. Hemos heredado y la arrastramos como una carga pesada, ¿no? Entonces la clasificación de incredulidad que hace Jesús para con este entorno verdaderamente suena dura, pero realista. Suena dura, pero realista. Pero a mí me resulta más duro el otro término que utiliza Jesús, ¿no? El de perverso. Esta generación incrédula y perversa, dice Jesús, ¿no? Parece un término mucho más duro, ¿no? Generalmente, creo que encontramos una explicación porque generalmente asociamos esto de la perversión con aberraciones sexuales, ¿no? Me parece que va ahí, digamos, el entendimiento común va por ese lado, ¿no? Con aberraciones sexuales. Pero la realidad es que la perversión es mucho más que esto, es mucho más que las aberraciones sexuales. De hecho, mira, a ver, cuando algo se desvirtúa, es cuando algo o alguien se dedica a hacer algo para lo cual no fue creado, ¿sí? Eso es desvirtuar. Cuando algo o alguien se dedica a hacer o se ocupa en hacer algo para lo cual no fue creado, se está desvirtuando. En tanto, la perversión es cuando algo o alguien hace exactamente lo contrario a lo cual o para lo cual fue creado. Cuando alguien o algo hace todo lo contrario para lo cual fue creado. Por ejemplo, pensemos en alguna institución, en una institución de bien. Pensemos en una institución que se dedica al cuidado de los chicos, o de los chicos de la calle, supongamos huérfanos o demás, ¿no? Desvalidos. Esa institución tiene el propósito de cuidar y de velar a esos chicos. Ahora resulta que con el tiempo la institución se ha vuelto en una institución que prácticamente destina el 90% de todo su recurso a generar recursos económicos para autosostenerse, solo para mantener la estructura. Entonces se realizan campañas y todo, que de todo lo que se recauda llega muy poquito a esos chicos y el resto es destinado al autosostenimiento de la estructura. En este caso vemos que se desvirtuó el propósito de esa institución, se ha desvirtuado. Ya no se ocupan de los chicos, se ocupan de otra cosa. Ahora, si esta institución viera además que dentro de los niños a los cuales supuestamente asiste, encuentra de que puede hacer plata con ellos, de la manera en que se les ocurra, que con ellos puede hacer plata y de una manera poco noble, entonces se estaría pervirtiendo la institución, porque estaría yendo en contrasentido al propósito con el cual fue creada. ¿Sí? Ahí vemos claramente una perversión. Algo que estaba destinado a un propósito y ahora está yendo en sentido totalmente contrario. ¿Está? Bueno, notemos que, decíamos, esta situación es la que ahora están protagonizando los discípulos. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente porque los discípulos estaban siendo llamados, no solo estaban llamados a curar o a liberar a endemoniados, también estaban siendo llamados a alimentar y a despertar la fe en las personas. Estaban llamados a esto. E imaginemos lo que ocurría en el corazón de aquel padre que llevaba a su hijo a que fuera liberado. Intenta liberarlo y no pasa nada. ¿Cómo es la fe, la situación, la forma en la que el padre analizaría esa situación? ¿Cómo habrá reaccionado? Evidentemente, la fe de aquel hombre, después de aquellos intentos fallidos de liberar a su hijo, habrían socavado su fe, sin duda. Y de hecho, esto es registrado no por Mateo, sino en el mismo pasaje, en el pasaje paralelo, pero en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, entre los versos 14 y 29, ahí se encuentra la misma historia, relatada por Marcos, y en el versículo 23 encontramos esta afirmación. Después de que Jesús se encuentra con el Padre le describe lo que estaba pasando, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Qué notable, ¿no? Qué notable. Así es, como de manera involuntaria pero efectiva, quienes debían estar alimentando la fe de este hombre, finalmente la estaban destruyendo. Triste, ¿no? Triste. Pero cuando hacemos esta lectura, podemos comprender entonces la reacción de Jesús. La reacción de Jesús. Provoca la indignación de Jesús, que manifiesta con una pregunta: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Claro, aquí uno podría interpretar esta afirmación diciendo: bueno, Jesús estaba pensando en la venida del Espíritu Santo, que dependía justamente de su partida. Entonces podríamos pensar de que en realidad lo que está queriendo decir es que espera que venga el Espíritu Santo. Pero la realidad y la oración que sigue, la frase que sigue, es sumamente clara, ¿no? Y queda claro de que en realidad Jesús estaba muy enojado. Dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Realmente estaba muy molesto Jesús por este escenario, ¿no? Estaba muy molesto, ¿no? Pero claro, este panorama bastante oscuro hasta aquí empieza a aclararse un poco con la intervención de Jesús y con las palabras que él mismo va a dar, ¿no? Notemos en el verso 18, Jesús dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y aquí vemos a Jesús interviniendo, proporcionando una solución a aquel primer problema que definíamos, el obrar de Satanás en la vida del muchacho. Jesús interviene y ofrece la solución. Lo que había sido imposible para los hombres, para Jesús fue posible, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Sana al muchacho, lo alivia del dolor físico, abre una puerta para que ese joven pueda volver a conectarse con los vínculos más cercanos, con su padre, con su familia. Y algo no menor es que estimula la fe del padre del muchacho, que ahora se ve fortalecido por este milagro que había ocurrido. Pero también en este mismo acto, Jesús deja muy en claro hasta dónde llega el poder de Satanás y hasta dónde su poder. Jesús pone de manifiesto el límite que este obrar de Satanás tiene. Jesús pone de manifiesto el límite, ¿no? Y este poder que él tiene también queda puesto de manifiesto. Pero también debemos reconocer que claramente este poder ha sido también conferido como un verdadero privilegio, pero también como una verdadera responsabilidad a sus hijos, a sus seguidores. Así que notemos lo importante que se pone de manifiesto en este obrar de Cristo de manera milagrosa en la vida de este joven, ¿no? Así que aquí tenemos la primera solución a ese problema inicial. Pero no nos olvidemos que tenemos otro problema, el problema de los discípulos y su incapacidad para dar respuesta a la problemática que se les había presentado. Y fue justamente eso de lo que Jesús se ocupó a continuación. Miremos el verso 19 y 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Qué afirmación la de Jesús. Jesús hace un diagnóstico de este problema mayor. ¿Cuál era? La poca fe. Jesús señala que la razón por la que no pudieron hacer el milagro era por su poca fe. Ahora, la fe claramente aparece como un determinante para el obrar de los milagros de Dios. La fe es determinante, es un factor determinante a la hora de hablar de los milagros de Dios. Pensaba que si hubiéramos podido preguntarle a esos discípulos, ahí en el momento en el que estaban, si se habían quedado sin fe, si habían abandonado su fe, probablemente ellos hubieran dicho: no perdimos la fe. Como quizás muchas otras personas hoy por hoy que uno puede conocer,
claramente reconocen y dicen tener mucha fe, pero viven vidas muy pobres interiormente, muy pobres en su condición espiritual. Y lo que pasa es que esa gran fe está puesta en diferentes cosas. Está puesta en uno mismo, está puesta, no sé, quizás en un golpe de suerte, está puesta en los astros, o quizás está puesta en un gobierno. Una gran fe puesta en pequeñas cosas comparadas con Dios resulta una fe estéril. Resulta una fe estéril. Una gran fe puesta en cosas muy pequeñas resulta estéril. En cambio, Jesús, a través de lo que dice, abre la puerta de par en par a una posibilidad de no solo ser testigo, sino también de protagonizar grandes cosas con una fe que puede aparentar ser muy pequeña, como el grano de una mostaza, o el grano de la mostaza, ¿no? La semilla de la mostaza, mejor dicho, ¿no? Así de pequeño podrá aparentar ser, pero que puesto en el lugar correcto, produce algo increíble. Puesto en el lugar correcto, produce grandes cosas. Una fe entonces, aparentemente pequeña, puesta en un Dios poderoso, obra milagros. Una fe aparentemente pequeña, pero puesta en el lugar correcto, en un Dios poderoso, obra grandes milagros, ¿no? Así que aquí ya entonces tenemos también una solución a la problemática mayor de la que estuvimos hablando acerca de la imposibilidad de los discípulos de dar respuesta a la problemática traída con esta persona que evidenciaba signos de estar poseída por un espíritu maligno, ¿no? Una solución que Jesús, mejor dicho, una descripción, un diagnóstico de cuál habría sido el problema y cuál estaba siendo el problema de los discípulos, ¿no? Ahora, no termina aquí el relato, sino más bien cierra Mateo con una corta oración, con una frase muy corta allí, en el último punto, en el verso 21. Dice allí Jesús, ¿no? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. Claro, y cabe aquí entonces la pregunta de ¿qué género está hablando Jesús? ¿A cuál género se refería? ¿Se refería a ese género demoníaco? ¿A ese género, a ese tipo de espíritus? ¿O se refería quizás a la condición de esta generación incrédula y perversa? Se refería a esta condición de incredulidad y de perversión. Bueno, el problemón, como dijimos, no era la persona endemoniada, era un problema, eso sí. El problemón no era la incapacidad de los discípulos de dar respuesta, ¿no? También era un problema mayor, sino el problemón aquí estaba puesto en otro lado, en la condición de incredulidad y de perversión que revestían a estos discípulos que estaban allí tratando de hacerse cargo de la situación, ¿no? Pero, claro, vale la pena preguntarse quizás esta receta que da Jesucristo acerca de la solución para poder poner fin a eso que limita el poder de Dios, ¿no? A eso que activa la fe, que obra milagros. Jesús le dice, esto se resuelve con oración y con ayuno. Lógicamente aquí tenemos dos temas importantísimos como disciplinas espirituales a desarrollar y no lo haremos por una lógica cuestión de tiempo, pero solo como para mencionar algo. Si alguien está interesado en ahondar en esta temática de estas disciplinas espirituales como son el ayuno, la oración y otras como la meditación y demás, le recomiendo un título literario que se llama Celebración de la Disciplina de Richard Foster, ¿no? Ahí se encuentra un interesante análisis de las diferentes disciplinas espirituales que podemos echar mano para enriquecer nuestro interior, ¿no? Y es justamente una frase la que retomo de este libro de Foster, donde afirma qué es lo que realiza, qué es lo que hace
estas disciplinas espirituales. Dice así Foster, ¿no?, sobre las disciplinas espirituales. El propósito de las disciplinas es liberar al hombre de la sofocante esclavitud a que está sometido. El propósito de las disciplinas es liberar al hombre de la sofocante esclavitud a que está sometido. Esclavitud del egoísmo y del temor. Interesante la definición. Liberar de la esclavitud. Ese es el propósito de las disciplinas. Ese sería el propósito, uno de los propósitos del ayuno y de la oración. Y yo puedo dar fe en carne propia y por experiencia de que a través de la oración y el ayuno, Dios me ha ayudado a liberarme de costumbres y de hábitos que eran poco saludables para mí y que verdaderamente me tenían esclavizado, de los cuales muchas veces llegué a pensar de que nunca podría dejarlos. Pero por la gracia de Dios y con la ayuda de estas disciplinas de la oración y del ayuno, Dios obró un milagro y puedo decir hoy que he sido liberado de eso. Así que no menospreciemos este tipo de disciplinas espirituales a las cuales Jesús les está invitando a sus discípulos a ir para encontrar allí una puerta, una salida a su problemática puntual y profunda, ¿no? Las disciplinas, guarda, no confundamos, son importantes, pero en sí mismas no tienen el poder. El poder está en Dios. Las disciplinas son justamente, como decíamos, una puerta de acceso a ese encuentro con el Dios poderoso, ¿no? Así que bueno, para concluir, simplemente, más allá de la interpretación que podamos hacer de estos textos, lo que sí queda claro en este punto es que Jesús está haciendo una invitación a la intimidad, un llamado a batallar tal como Él mismo lo hizo contra las obras del enemigo, ¿no? Batallar contra los quehaceres de Satanás. Y eso también nos ha sido conferida, esa responsabilidad a nosotros. Y podemos no solo batallar con las obras de Satanás en nosotros mismos, sino también en otros, ¿no? Así que tengamos presente este llamado de parte de Dios a acercarnos a Él para encontrar todas las herramientas y todos los recursos para deshacer las obras del enemigo, que se hacen en nuestro propio ser, pero también en la de otros. Finalmente, es un llamado a ver y ser partícipe de los milagros de Dios en nosotros y en los demás. Pero no habrá milagro sin fe, y no habrá fe efectiva sin Dios. Busquémosle día tras día, de todo corazón, no mezquinando esfuerzos, para que Él transforme nuestra condición, y así también cada uno de nosotros poder ser agentes de su bendición para con otros. Deleitarnos en los milagros que Dios tiene. Para mí, para vos y para cualquiera que pueda necesitarlo y por medio de la fe pueda abrir el canal del poder de Dios. Dios les bendiga. Y en un instante estaremos celebrando la Cena del Señor, recordando la obra de Cristo en la cruz. Así que disfrutamos de un poquito de música y compartimos la cena. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida
vida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, solo sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormida en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormida en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y ahora sí, con estos símbolos aquí del pan y del vino, vamos a
compartir este hermoso tiempo de la Cena del Señor, donde recordamos la maravillosa obra de Jesucristo en favor de cada uno de nosotros en aquella cruz, pero también en aquella tumba vacía que representa la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el poder de Satanás y sobre Satanás mismo, y que hoy nos comparte justamente dicho triunfo. Y solo 3 versículos para compartir de la carta a los Romanos en el capítulo 5, verso 15, 17 y 20 vamos a leer. Dice así, allí el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 15, 17 y 20. El versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. También el verso 17, a continuación, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Y finalmente el versículo 20 que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso es lo que recordamos hoy. La gracia sobreabundante de Cristo derramada sobre cada uno de nosotros. Y te invito a que volvamos a considerar estos fragmentos de la carta a los Romanos, pero lo vamos a hacer antes de compartir el pan y el vino de una manera musical. Claro, no será el responsable yo, sino que es nuestro hermano y amigo Santiago Benavides, en su producción Canta Palabra, nos regala estos 3 versículos de la carta a los Romanos. Vamos a escucharlo. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó.
Qué bonita interpretación, ¿no? La verdad, muy bonita, pero más bonita verdad la que comparte Santiago Benavides, extraída literalmente del fragmento que hemos compartido de la carta a los romanos. Y esa verdad es la que hoy nos invita a celebrar, a hacer fiesta, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, esa gracia que hoy reconocemos materializada en el cuerpo de Cristo, en estos símbolos que lo representan, en esa resurrección que claramente nos alcanza con ese amor y nos permiten encontrarnos con Él de manera íntima y cara a cara. Vamos a orar por estos símbolos y a dar gracias por la obra de Jesucristo. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias, simplemente gracias, porque un domingo más podemos tener estos símbolos tan simples como son el pan y el vino, que nos recuerdan la obra que marcó la historia de la humanidad en un antes y un después, y que también pretende marcar nuestras historias personales en un antes y un después. La obra de Cristo en la cruz y la obra de Cristo saliendo de la tumba. Celebramos ese acontecimiento que llega hasta hoy y alcanza nuestros corazones y nos cubre con su bendito mensaje de amor. Bendice el pan y bendice el vino, y que en cada hogar donde estemos compartiendo esta celebración, tu Espíritu Santo pueda manifestarse con tu amor. Gracias, Señor, por estos momentos. Lo hacemos en memoria y en los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Amén y amén. Compartimos entonces el pan y el vino. Un verdadero privilegio, realmente, poder estar juntos así, de esta manera, pero juntos al fin, celebrando este recordatorio. Dios les bendiga. Estaremos reencontrándonos nuevamente, si Dios no lo dispone de otra manera, de esta misma forma el próximo domingo. Así que mantengámonos en plena comunión y podamos sentir también el afecto a la distancia, el amor, el cariño y esta comunión que Dios nos ha regalado. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Una buena semana.